Imperio Titán capítulo 27. El Titán de ataque vs Levi. Historia se encontraba a 30 metros de distancia, con la mirada fija en la señal que había sido enviada. Miró su brazo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A pesar de saber lo que estaba a punto de hacer, Historia no sintió miedo. En cambio, sintió una extraña sensación de calma que la invadió. No hay remordimientos, pensó para sí misma antes de inyectarse el suero en el brazo. En el momento en que lo hizo, sintió un dolor agudo que se extendió por todo su cuerpo antes de que un rayo amarillo cayera al suelo. Todos a su alrededor observaron con asombro cómo se formaba un titán de 11 metros, diferente a todos los demás titanes que habían visto antes. La piel de Titán de Historia era tan pálida que casi parecía brillar a la luz del sol, sus dientes eran afilados y puntiagudos como los de un depredador, y de su espalda brotaban un par de alas que parecían extenderse por 5 metros, su largo cabello rubio caía en cascada por su espalda hasta la mitad, su rostro se veía muy similar al de Historia, pero con cierta cualidad de otro mundo que la hacía parecer casi etérea. Ange gritó emocionada, sus ojos se abrieron de par en par con anticipación cuando se dio cuenta de que parecía un nuevo titán que estaba frente a ella. Estaba a punto de usar su ongear para alcanzarlo, pero antes de que pudiera dar un solo paso, Levi la agarró por los hombros, evitando que la mataran. Todavía no, malditas gafas. Puede que no tenga el control, le gritó Levi y, como para demostrarle su punto, Historia soltó un fuerte grito, haciendo que todos se taparan los ojos. Incluso Eren y Armin se taparon los oídos, debido a los ruidos increíblemente fuertes. Levi escuchó el sonido de las ventanas rompiéndose detrás de ellos. La voz de Levi era fría y autoritaria cuando ordenó: "Cállala", su mano ya estaba alcanzando su espada, lista para cortarle la garganta. Pero Eren estaba un paso adelante, su puño ya volaba hacia su rostro antes de que Levi pudiera siquiera sacar su espada. Todos esperaban que ella saliera volando, pero Historia fue sorprendentemente rápida, sus manos se movieron rápidamente para agarrar su brazo antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Rápido. Eren reaccionó rápidamente, tratando de esquivar desesperadamente las grandes y afiladas uñas que Historia había lanzado contra él. Aún así, una de ellas logró arañarle la cara, lo que hizo que se enojara cada vez más. Usó su otra mano para agarrar su brazo y con toda la fuerza que pudo reunir, la estrelló contra el suelo. Levantó su puño, listo para golpearla hacia adelante, pero en lugar de conectar con ella, no golpeó nada más que el suelo, lo que provocó que se quebrara como un cristal. Historia usó sus largas uñas para cortarle los ojos. Eren rugió sin poder ver. El titán eligió esta oportunidad para golpear la mano que sujetaba su tobillo, listo para abalanzarse sobre el titán de Eren, cuando se dio la vuelta, escuchando fuertes y pesados pasos acercándose mientras Armin se estrellaba contra ella usando su cuerpo. Historia cayó al suelo con fuerza, su cuerpo se estrelló contra la tierra dura con un ruido sordo que reverberó en el aire. Rápidamente se puso de pie, pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, una voz la llamó: "Historia, somos nosotros. Detente". Ymir había usado su ongear para acercarse y llamar su atención, esperando que su voz fuera suficiente para sacarla de ese estado, pero la titán entrecerró los ojos, su expresión aún era la de un depredador. Mierda, pensó, mientras el titán comenzaba a correr hacia el árbol en el que estaba parada Ymir, mordiéndose el labio inferior en anticipación del peligro inminente. Un rayo de electricidad golpeó a Ymir justo a tiempo para transformarla en un gigantesco titán de 11 metros de altura, e Historia intentó atacarla con su brazo. Pero la agilidad de Ymir le permitió agarrar el brazo de Historia con sus dientes cristalizados, y con un solo mordisco, su brazo fue cortado como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Historia gritó fuerte de dolor, e Ymir hizo una mueca ante el sonido de sus gritos agonizantes. El titán de Historia extendió sus alas, agitándolas con una poderosa ráfaga de viento que onduló a través de sus plumas. Con un salto decidido, usó sus largas piernas para impulsarse en el aire y comenzó a elevarse, dejando un rastro de polvo brillante a su paso. «Que alguien la detenga», gritó Armin alarmado, esperando desesperadamente que alguien pudiera detenerla antes de que fuera demasiado tarde. No estaban preparados para el hecho de que un titán podía volar, y el Dr. Yeager no lo había mencionado en ninguna de sus reuniones informativas. Estaba lleno de pavor al pensar en lo que sucedería si alguien más fuera testigo del titán de Historia, y sabía que tenían que actuar rápidamente. Eren saltó rápidamente, agarrándola del tobillo a gran velocidad, aprovechando su forma de titán de 27 metros.
La titán Historias intentó balancear su cuerpo, intentando desesperadamente quitárselo de encima, pero su atención estaba únicamente en Eren, por lo que no se dio cuenta de que los dos Ackerman usaban su equipo ON para acudir en su ayuda. En un abrir y cerrar de ojos, ambas alas fueron cortadas y antes de que Historia tuviera la oportunidad de soltar un grito de dolor, Levi ya se había movido a gran velocidad, rozando su cuello y evitando que volviera a gritar. Aprovechando esta distracción momentánea, Eren, cuya mano todavía sujetaba firmemente su tobillo, golpeó su cuerpo contra el suelo y se colocó sobre ella. El titán de Historia intentó contraatacar, pero Eren abrió la boca para hablar. Historia, habló Eren, esta vez sonando más claro. Cuando Historia escuchó su voz, su cuerpo se relajó poco a poco y la tensión que se había acumulado desapareció. Sus ojos azules nublados, que habían estado ocultos tras un velo de miedo y rabia, se hicieron cada vez más evidentes y dejó de luchar contra él. La titán de Historias miró fijamente a la titán de Eren, su mirada buscando algo que parecía eludirla, pero cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de el verde esmeralda, sus propios ojos azules se abrieron con sorpresa. Eren. Habló Historia, sonando un poco confundida. Al escuchar al titán hablar, los demás dieron un suspiro de alivio. El escuadrón Levi y los otros dos escuadrones habían querido saltar y ayudar a Eren y Armin, pero Erwin les ordenó no interferir a menos que Armin, Eren y Ymir no pudieran manejarlo. Levi había sido el primero en actuar cuando Historia había intentado huir volando, usando el cuerpo de titán de Eren para alcanzarla rápidamente. Mikasa la había seguido de cerca, decidida a detenerla a toda costa. Ahora que la oyeron hablar, supieron que ahora ella tenía el control. Ya está, comandante. Historia, ahora es seguro, informó Mikasa a todos. Todos se veían tensos, excepto los capitanes y el comandante. Oh, Dios sí. ¿Puedo verla de cerca, por favor? Gritó Ange, con la boca bien abierta y la baba rodando por su mandíbula hasta el suelo, pero esta vez Levi no fue lo suficientemente rápido para detenerla, mientras corría hacia Historia con Moblit pisándole los talones, con los ojos desorbitados y el pelo volando detrás de ella como una capa. Ange, ten cuidado, por favor. Mikasa sintió una punzada de simpatía por la desafortunada alma que había sido encargada de la responsabilidad de seguirle el ritmo, mientras Mowgli gritaba con frustración. Sabía que no podía ser fácil estar constantemente detrás de una mujer tan impredecible y salvaje como Ange. Historia miró a su alrededor con cautela mientras Eren le permitía ponerse de pie, sus alas crecían lentamente detrás de su espalda. Ymir, sintiendo su inquietud, se apresuró a ponerse a su lado, ofreciéndole una mano reconfortante y una sonrisa tranquilizadora mientras recuperaba el equilibrio. Historia, ¿estás bien? Armin estaba de pie junto a Eren, su única herida era una profunda marca de garra en las placas óseas alrededor de su hombro. Se había lanzado hacia Historia en un intento de alejarla de Eren, pero ella se había movido con tanta velocidad que sus garras habían logrado atravesar su armadura antes de que él siquiera hubiera hecho contacto con ella. Historia intentó mostrarse valiente, pero no pudo evitar sentirse un poco mareada. Se sujetó la cabeza con la mano, tratando de mantener el equilibrio, y respondió de mala gana: estoy bien. Antes de que Eren pudiera decirle que saliera de su titán, todos los titanes cambiantes escucharon pasos acercándose, revelando a la loca sentience. Historia, esto es asombroso. ¿Cómo es que tienes alas? ¿Cómo se siente? ¿Cómo puedes gritar así? Capitán, ¿te falta compasión humana? Interrumpió Moblit, señalando dramáticamente a la titán de Historias, que había caído de rodillas y respiraba en ráfagas cortas y agudas, mientras el vapor se elevaba desde su nuca. Historia. Mikasa fue la primera en llegar hasta ella. Ymir y Eren salieron de sus titanes, mientras Mikasa, con un brillo determinado en sus ojos, desenvainó su espada y con un solo y rápido movimiento, cortó los músculos que habían estado uniendo el rostro de Historia al titán, liberándola de su agarre. Historia respiraba agitadamente, con los ojos entrecerrados, mientras Eren e Ymir la ayudaban con delicadeza a bajar de la parte trasera del titán. Armin había salido de su propio titán. Su mirada se fijó en el rostro de Historia con una expresión de intensa preocupación. Tal como sospechaba, cada titán deja diferentes marcas en nuestros rostros, pensó Armin. Las marcas de titán de Historia eran 3 líneas similares a las de Eren, pero las de ella llegaban hasta su cuello, y detrás de su espalda había 2 grandes marcas rojas que parecían quemaduras, que sanaban lentamente, probablemente debido a sus alas de titán. Armin estaba perplejo por la presencia de alas en la espalda de Historia, y no pudo evitar preguntarse si tendría algo que ver con su sangre real.
No estaba seguro de si su teoría era correcta, pero era la única que se le ocurría en ese momento. Lo siento mucho. Me dejé llevar, se disculpó Ángel profusamente, sintiendo una oleada de culpabilidad que la invadía mientras veía a Historia respirar con dificultad, su cuerpo temblando por el esfuerzo de ponerse de pie. Eren y Ymir acudieron rápidamente en su ayuda, sus brazos rodearon suavemente sus hombros en un abrazo reconfortante mientras la ayudaban a ponerse de pie. Está bien. Eren me dijo la primera vez que es muy agotador. Historia lo ignoró con un gesto de la mano y su voz sonaba ronca. Erwin, que caminaba hacia ellos con paso decidido, estaba acompañado por un grupo de personas. Todos estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros, cadete Historia, expresó Erwin con una sonrisa radiante. No hay problema, yo solo sus palabras se fueron apagando porque ya no podía mantener los ojos abiertos. Eren se quedó dormido y rápidamente extendió la mano y la abrazó, evitando que cayera al suelo. Prepárale una cama para que descanse, ordenó Erwin. El escuadrón Mike se apresuró a hacer el trabajo. Una vez que ella durmió pacíficamente en su cama, el grupo salió del castillo, las secuelas de la batalla aún eran bastante visibles. Erwin miró a Eren. Su ceño se frunció con curiosidad mientras se preguntaba en qué titán se había transformado Historia durante la pelea. Creo que es un titán bestia. Solo ellos tienen la habilidad de parecerse a un animal específico. Eren respondió la pregunta antes de que se la hicieran, y Armin asintió con la cabeza, su mente se desvió hacia el recuerdo de las afiladas uñas de Historia que se habían clavado en su piel durante su último encuentro. Creo que se parece a un águila. Se sabe que tienen colmillos muy afilados y alas largas y poderosas, añadió Armin, y los demás asintieron en señal de acuerdo, ya que tenía sentido. Ángel, por otro lado, no pudo evitar preguntarse por qué Historias Titán no tenía un pico de águila, pero finalmente decidió dejar ese pensamiento de lado por el momento y concentrarse en la tarea en cuestión. Erwin, sin saber cuándo despertaría Historia, ordenó al resto del grupo perfeccionar sus habilidades en la lucha contra titanes inteligentes usando su equipo OD para prepararse para cualquier posible encuentro futuro. Como la armadura de hueso de Armin no podía ser perforada con espadas normales, Eren, sintiendo un sentido de responsabilidad, se ofreció como voluntario para ser él quien se transformara en un titán, y Ymir estaba inmensamente agradecida, ya que le permitió quedarse al lado de Historia y vigilarla mientras ella continuaba durmiendo pacíficamente. Bueno, como su nuca está cristalizada, no podemos hacerle daño pero sí intentar derribarlo, ordenó Levi con severidad a su equipo, quienes asintieron con determinación. El capitán miró fijamente al titán de Eren, sintiendo una extraña mezcla de asombro y aprensión. Era una experiencia surrealista tener un titán de 27 metros parado justo frente a ellos, y aunque Levi sabía que la nuca de Eren estaba protegida, era consciente de que al revés no era tan seguro. A pesar de esto, se guardó esa información para sí mismo, ya que Eren había demostrado ser un aliado confiable y digno de confianza hasta el momento. Levi observó a su equipo moverse alrededor de Eren con una velocidad notable, intentando distraerlo con su agilidad, pero a pesar de su gran tamaño, Eren era sorprendentemente rápido y ágil. Olgo y Eld intentaron cegarlo con sus espadas, pero Eren era demasiado rápido y logró agarrar a ambos vires con facilidad. Los exploradores entraron en pánico por un momento, pero Eren simplemente los dejó ir. Levi chasqueó la lengua con fastidio. Perdieron. Si esto fuera una pelea real, todos estarían muertos. Levi habló claramente a su equipo, que parecía un poco desanimado. Ellos, por supuesto, sabían que Eren estaba conteniendo sus golpes y siempre intentaban agarrarlos en lugar de intentar hacerlos pedazos. Inténtalo de nuevo, ordenó Levi con severidad y su escuadrón asintió en señal de reconocimiento antes de comenzar de nuevo. Observaba cada movimiento con los ojos entrecerrados, analizando cada paso en falso y cada oportunidad que Eren tenía para matarlos pero decidía no hacerlo. Cada vez que capturaban a uno de ellos, lo intentaban de nuevo. Pronto, el escuadrón Levi se quedó sin combustible para usar su equipo OD. Basta, mientras el equipo de Levi tocaba tierra, les ordenó con firmeza que se detuvieran, su voz resonó en el aire. Luego caminó con confianza hacia el titán, su presencia exigía atención y respeto. Eren, ahora estás contra mí, lo desafió Levi antes de revisar su equipo una última vez, preparándose para la batalla que se avecinaba. No te contengas. Lucharás contra mí con todo lo que tengas, añadió Levi rápidamente. Eren asintió con la cabeza en señal de comprensión. Mikasa no pudo evitar sentir un escalofrío. Mike observaba esto atentamente con una pequeña sonrisa, sus ojos nunca dejaban de mirar la escena que tenía frente a él.
Podía sentir la tensión en el aire mientras el escuadrón Levi se movía incómodo, obviamente queriendo decirle a su capitán que este era un movimiento peligroso, pero Levi los miró a todos con dureza, desafiándolos a hablar. Comienza. Gritó Ange emocionada. Levi se movía con tanta velocidad y agilidad que casi parecía como si estuviera desvaneciéndose en el aire, dejando un rastro de polvo y viento a su paso. Eren, con su visión mejorada, era el único que podía seguir los movimientos de Levi, observándolo con asombro mientras pasaba volando. Levantó su puño en el aire y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia Levi, quien debido a su velocidad parecía una sierra circular y estaba cortando el brazo de Eren con una velocidad increíble. Saltó hacia la cara de Eren. El titán vio venir el ataque y en el último segundo inclinó la cabeza hacia un lado, evitando por poco el ataque en su ojo izquierdo. Su ojo derecho quedó cegado por la espada empalada y su brazo derecho quedó inutilizado, pero Levi fue rápido y logró desaparecer de nuevo, esta vez permaneciendo sobre su lado ciego y fuera de peligro. Eren intentó seguirlo cuando sus rodillas fueron repentinamente cortadas tan profundamente que ya no podían soportar el peso de su cuerpo, lo que hizo que colapsara al suelo en un montón. Es demasiado rápido, pensó Eren, cayendo de rodillas, su cuerpo no sanaba lo suficientemente rápido. El único ojo funcional de Eren se abrió de par en par en estado de shock mientras observaba con horror cómo Levi cortaba rápidamente su otro brazo, dejando su cuerpo de titán completamente inútil e impotente. Levi estuvo tentado de intentar cortarle el cuello para llegar a su ubicación y sacar a Eren con fuerza, pero sostuvo sus espadas. No había necesidad de hacer eso. En cambio, aterrizó lo suficientemente lejos de Eren. Eren. Gritó Mikasa, pero Levi la detuvo mientras Eren se levantaba de su nuca. Capitán Levi, usted es verdaderamente el soldado más fuerte de la humanidad, lo elogió Eren, saliendo con facilidad. Mikasa se puso rápidamente a su lado. A pesar de la admiración, al capitán no le gustaba el título de el soldado más fuerte de la humanidad que le habían otorgado. Nunca se consideró el más fuerte, especialmente cuando había millones de personas fuera de su isla y Kenny todavía estaba vivo. No está mal, chico. Pudiste seguir mi velocidad, elogió Levi antes de caminar hacia su equipo, que estaba asombrado por la pelea. Incluso Armin no podía comprender cómo Levi había vencido a Eren con tanta facilidad. Mikasa miró a Eren con una expresión preocupada, sus cejas se fruncieron mientras le preguntaba si necesitaba ayuda, a lo que él respondió con una sonrisa suave y cálida. Tal vez un poco, Eren se inclinó y le plantó un suave beso en la mejilla, provocando que se sonrojara tan profundamente que rápidamente deslizó su bufanda roja hacia arriba para ocultarlo, aunque sabía que él ya lo había visto. Durante las 2 horas siguientes, los otros dos equipos intentaron enfrentarse al titán de Eren. El escuadrón Ange y el escuadrón Mike fueron derrotados sin esfuerzo. Eren incluso venció a alguien como Mike, pero después de perder uno de los brazos de su titán. Lamentablemente, cuando Eren intentó transformarse una tercera vez para seguir luchando, parecía que había llegado a su límite. Eren. Gritó Ange con las manos ahuecadas alrededor de la boca, tratando desesperadamente de hacer que su voz fuera más fuerte mientras llamaba a Eren, quien de repente se había derrumbado al suelo después de transformarse en un titán. Eren, ¿estás bien? Gritó, su voz resonó en el aire mientras esperaba una respuesta. El mocoso está cansado. Mira su cuerpo. Sus piernas no tienen músculos, mide solo 14 metros y se le ve el culo, señaló Levi con sequedad. Las piernas de titán de Eren eran tan delgadas que parecían casi esqueléticas, y su pecho había perdido su musculatura, con sus costillas visibles a través de su fina piel. Sus dientes estaban tan flojos que parecía que estuvieran a punto de caerse de su boca. Lo sé, respondió Ange antes de apresurarse a ayudar a Eren. Y cuando llegaron a su cuerpo de titán, pudieron sentir el calor que irradiaba su piel. ¿Cómo lo sacamos? Gritó Ange, apuntando a la nuca cristalizada del titán de Eren. Mike intentó usar sus espadas para romper el cristal, pero se rompieron como vidrio, demostrando que aunque esta era una transformación débil, la nuca aún era demasiado fuerte para romperse. Vaya. Parece que esa habilidad estará ahí incluso si está cansado, pensó Armin, dándose golpecitos con el dedo en la barbilla. Levi estaba a punto de sugerirle a Armin que se transformara y diera la vuelta cuando el cristal empezó a agrietarse antes de que Eren pudiera salir. Eren. Mikasa se apresuró a ayudarlo, tratando de sacarlo, pero el tejido muscular simplemente no lo dejaba ir. Todos estaban un poco asqueados por la vista, ya que los músculos se habían pegado a su rostro, arrancando la piel y revelando su cráneo debajo. Retrocede, ordenó Levi antes de cortar el tejido. Eren se tambaleó hacia atrás antes de caer.
El vapor que salía de su rostro y de sus manos cercenadas era una clara señal de que se estaba recuperando. Llévenlo adentro para que descanse. Hemos terminado por hoy, ordenó Levi a todos. Todos regresaron caminando al castillo, con el cuerpo del titán aún en descomposición detrás de ellos. Noche. Mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa para disfrutar de la comida, Nanabi no pudo evitar hacerle a Ymir una pregunta que había estado en su mente durante algún tiempo. Ymir, te criaste en Marley, ¿verdad? ¿Cómo fue? Historia y Eren acababan de despertarse, y aunque la chica rubia todavía parecía un poco cansada, estaba decidida a mantenerse fuerte. Ymir se preguntó si debía contárselo o no, pero Soon decidió seguirle la corriente. En realidad no fue tan bueno, tenía que buscar comida todos los días y la gente de allí no era precisamente amable conmigo. Como no tenía hogar ni nombre, la gente podía tirarme piedras y otras cosas, y a nadie le importaba. Ymir siguió contándoles un poco sobre su infancia. Ange escribió todo en su cuaderno, para gran enojo de Ymir. No es que importe. Han pasado más de 60 años. Dudo que el lugar esté igual que cuando lo dejé. Ymir terminó su relato antes de beber sopa con su cuchara. Los exploradores no estaban seguros de cómo procesar las palabras de Ange. La gente de Marley sonaba muy hostil, pero Ange quería creer que no todos los que estaban fuera de la isla albergaban tanta animosidad hacia ellos. Levi, por otro lado, no le importaba demasiado. Continuaría protegiendo a su gente como lo había hecho durante tantos años. Pensar que la misma gente envió gente aquí y los convirtió en titanes, los mismos titanes que comían. Levi apretó más la taza de té mientras trataba de distraerse de los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza, los pensamientos sobre ellos que estaba tratando desesperadamente de alejar. Sabía que si se permitía pensar en ellos, sería arrastrado a un mundo de recuerdos y emociones que no quería enfrentar. Entonces, se obligó a respirar profundamente y concentrarse en el calor de la taza en sus manos, y el vapor que salía de ella, en un esfuerzo por dejar de pensar en ellos. Una vida sin remordimientos, repitió en su cabeza, sus ojos lentamente se posaron en Ange. Tenía que admitir que ella había empezado a agradarle, y se dio cuenta de que ya no le importaba tanto su charla salvaje sobre titanes como en el pasado. No pudo evitar sentir una extraña sensación de comodidad en su presencia, y se preguntó si esto era lo que se sentía al tener tal vez estoy perdiendo la cabeza. Levi llegó rápidamente a la conclusión. No se había dado cuenta de que Ange también lo estaba mirando, especialmente la forma en que el fuego iluminaba su rostro, provocando que se formara un rubor en sus mejillas que ella trató de ocultar. Pronto todos se fueron a dormir excepto Eren e Historia, quienes salieron a la calle, queriendo ver la luna llena. Levi simplemente les dijo que no se alejaran. Mikasa e Ymir, sabiendo lo que estaba sucediendo, fueron a sus habitaciones a dormir. Armin sonrió y sintió una cálida sensación de satisfacción al ver que su amiga de la infancia estaba tan feliz. Sus pensamientos pronto se dirigieron a Mina, y no pudo evitar sentir una oleada de emoción en el pecho ante la perspectiva de finalmente invitarla a salir. Más tarde, lo hiciste excelente hoy, Historia la felicitó Eren, apoyando sus antebrazos contra las frías barandillas del balcón. El silencio que los rodeaba era tranquilizador, como un manto de paz que cubría la tierra. La luna llena estaba alta en el cielo y su luz plateada iluminaba el mundo que los rodeaba, creando una atmósfera mágica que era a la vez tranquilizadora y sobrecogedora. Historia estaba acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada cómodamente sobre su hombro mientras tarareaba una suave melodía, con los ojos cerrados en satisfacción mientras disfrutaba del momento de paz y tranquilidad que compartían. Gracias, Eren. Realmente aprecio tus palabras. Historia no podía precisar exactamente qué era, pero cada vez que él hablaba, sus palabras parecían tener una cualidad mágica que podía calmar su alma. Sintió un calor que irradiaba de su pecho, como si 1000 mariposas bailaran en su vientre, y antes de que se diera cuenta, su mano había encontrado el camino hacia la de él, sus dedos se entrelazaron en un abrazo reconfortante. Eren se giró para mirar a Historia, su piel casi brillaba por la luz de la luna, sus ojos esmeralda miraban sus profundos ojos azules. Cuando Eren sintió que sus labios tocaban los suyos, pudo sentir el pánico que irradiaba su cuerpo al darse cuenta de lo que había hecho. Pero cuando él le devolvió el beso, el pánico fue reemplazado por una ola de placer y felicidad que casi la dejó sin aliento. Las manos de Eren se sintieron como un cálido abrazo alrededor de sus caderas, e Historia sintió que se derretía en la sensación. Luego, sus dedos se movieron hacia su largo cabello dorado, y ella sintió un escalofrío de placer recorrer su cuerpo cuando su mano ahuecó la suya. Gimió suavemente, perdiéndose en el momento y en la sensación de su toque.
Eren, quiero estar contigo esta noche. El beso es desesperado, un lío de dientes y lenguas y el roce de su barba incipiente en su boca caliente. Historia es una prisionera voluntaria, su sorpresa rápidamente superada por su propio deseo mientras agarra los costados de su rostro, besándolo con seriedad. El cuerpo de Eren está tenso como la cuerda de un arco, sus músculos tensos por la expectativa, pero Historia es suave bajo su toque, tan suave y tentadora. Ella es cálida, dulce y encantadora, y él se está derritiendo en el beso, sus labios se abren debajo de los de él y los de él debajo de los de ella con un movimiento exploratorio de su lengua. No puedo. Acércate lo suficiente, grita Eren contra sus labios, levantándola del suelo y apretándola contra él. Historia envuelve sus piernas alrededor de su cintura, entrelazando sus dedos con fuerza en su cabello, y el dolor sordo, unido a la presión de sus muslos, es eléctrico, casi demasiado. Unas horas después. Historia sonrió cuando Eren la besó en la frente y pasó los dedos por su frente de la misma manera que ella lo había hecho con él para evitar que el sudor llegara a sus ojos. Eso fue increíble, dijo Historia sin aliento. Al día siguiente. Eren e Historia se despertaron con una sensación de anticipación, ansiosos por comenzar el día y luciendo sus mejores galas. Mientras se dirigían a la sala común del castillo, esperaban encontrar al resto de sus compañeros, pero en cambio, solo estaba Levi presente, sentado en una silla, bebiendo una taza de té. Eren miró alrededor de la gran sala, buscando a los demás, pero todo lo que vio fue al capitán Levi y la mesa impecable, lo que Historia sabía que significaba que nadie había desayunado todavía. Ymir siempre era la primera en llegar a la mesa, por lo que su ausencia era especialmente notoria. «Capitán Levi, ¿dónde están todos los demás?», preguntó Eren, su voz resonando en las paredes. Levi colocó con cuidado la taza de té en el posavasos, su mirada se movió lentamente hacia Eren e Historia, el rostro de Historia se puso un poco pálido mientras miraba nerviosamente hacia otro lado. «Tus amigos pasarán el día probando sus habilidades de titán, tú e Historia», sus palabras se fueron apagando mientras tomaba una escoba y un balde lleno de agua. «Ustedes dos limpiarán todo el castillo de arriba a abajo».